Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la clase de matemáticas. Vamos a platicar sobre funciones de varias variables. Vamos a ver primero funciones de dos variables, después generalizaremos un poco esta idea. Una función de dos variables es una regla de correspondencia que asigna a cada pareja de números reales x, y de un subconjunto del plano 1 y solo un número z en el conjunto de números reales. Al conjunto de parejas XY se les llama dominio de la función y el conjunto de valores correspondientes Z se llama contradominio. Una función de dos variables se puede escribir como Z igual a f XY y se lee f de XY. Las variables XY son variables independientes de la función y Z se llama variable dependiente. Como ejemplo de una función de dos variables podemos pensar en el área de un rectángulo. Recordemos que el área de un rectángulo depende de la longitud de sus lados. Podemos decir que el área depende de la longitud de la base por la altura y podemos expresarlo de esta forma. La gráfica de una función es de una función z igual a f(xy) es una superficie en el espacio tridimensional. Así que aquí en esta imagen, lo que está aquí en este color rojo sería la superficie que representa una función f de xy. Vamos a ver un ejemplo. La gráfica de la función f de xy igual a la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado menos y cuadrado es el hemisferio que se muestra en la figura que vamos a ver a continuación. ¿Quién va a ser el dominio de la función? Pues bueno, van a ser en esencia todos los números reales que podamos sustituir aquí, números reales para x y para y. Así que, ¿cuáles son los valores que vamos a poder sustituir? Debemos garantizar que x al cuadrado más y al cuadrado sea menor o igual a 9. Así que el dominio de la función va a ser el conjunto de parejas ordenadas xy que hagan que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual a 0, o dicho de otra forma, que satisfagan esta condición si pasamos estos dos del otro lado. Y pues nosotros sabemos que lo que está aquí, este conjunto, son las parejas x y y de puntos en el plano XY que satisfacen esta condición, forman un círculo de radio 3. Y el dominio va a ser todos los números z entre 0 y 3, porque este es el hemisferio superior de una esfera. Así que aquí está la imagen. Aquí se muestra la imagen del hemisferio superior de la esfera de radio 3. Aquí solamente la superficie, digamos el cascarón de la esfera es lo que sería la función. Y aquí sobre el plano XY, todas las parejas de puntos que quedan aquí adentro son los puntos que forman el dominio de esta función. Y el contradominio son, como dijimos anteriormente, z entre 0 y 3, porque es el recorrido que tiene en este sentido la función. Vamos a ver el siguiente ejemplo. La gráfica de f de xy igual a x al cuadrado más 9y cuadrada es un paraboloide elíptico. El dominio es r cuadrada porque aquí sí no hay ningún problema con sustituir cualquier valor de x o de y. Y como resultado de esta expresión siempre vamos a obtener números mayores o igual a 0, por lo tanto el contradominio es z mayor o igual a 0. Aquí podemos ver una porción de la gráfica, el paraboloide definido por esta función.
Ahora vamos a ver lo siguiente. Nos dan una función y tenemos que evaluar la función en algunos puntos y trazar un esquema del dominio de la función. Aquí podemos ver una representación de la gráfica de la función en 3D. Por favor, omitan los picos que se deben a la resolución de mi programa, pero es para darnos una idea de cómo es la función. Así que podemos evaluar la función en 1,0, esto es, en donde aparezca la x vamos a sustituir el 1 y donde aparezca la y vamos a sustituir el 0. En este caso nos da 5. Cuando evaluamos en 5,3, igual el 5 lo sustituimos a donde aparece la x, el 3 lo sustituimos a donde aparece la y, efectuamos las operaciones, 5 al cuadrado 25, 3 al cuadrado son 9, 25 menos 9 son 16, raíz de 16 son 4, 4 y 4, 8. Evaluamos la función en el punto 4, menos 2 y este va a ser lo que se muestra aquí. La idea es la misma, el 4 se sustituye aquí, el menos 2 en la y se hacen las operaciones correspondientes. Y el esquema del dominio de la función. Tendríamos que ver cuáles son los puntos que satisfacen o que son susceptibles de ser sustituidos en esta ecuación. Como tenemos una raíz, lo que debemos cuidar es que lo que está dentro de la raíz sea, digamos, mayor o igual a 0. Así que debemos verificar cuáles son los puntos para los cuales x al cuadrado menos y al cuadrado es mayor o igual a 0. Y resulta que esos puntos son estos que están aquí sombreados. Algo que resulta muy útil cuando hablamos de funciones en el espacio son las curvas de nivel. Así que en general, si una función de dos variables está dada por z igual a f de xy, entonces las curvas definidas por f de xy igual a c, para una c adecuada, esta c es una constante, se denominan curvas de nivel de la función. La palabra nivel surge del hecho de que podemos interpretar f de xy igual a c como la proyección sobre el plano xy de la curva de intersección o traza de z igual a f de xy y el plano z igual a c, este plano llamado horizontal o de nivel. Así que lo que acabamos de decir es lo que está representado en esta imagen. Tenemos aquí una función y pues su gráfica es esta superficie que está en este color entre rojo y naranja. Y aquí tenemos un plano que está intersectando. Este sería el plano de nivel igual a una constante c. Así que este plano se intersecta con la superficie que es la función en estos puntos. Y estos puntos se proyectan sobre el plano XY y esta es la curva de nivel. Vamos a pasar al ejemplo siguiente. Las curvas de nivel de f de xy igual a y cuadrada menos x al cuadrado están definidos por c igual a y cuadrado menos x al cuadrado. Cuando c es mayor a 0 o cuando c es menor a 0, un miembro de esta familia de curvas es una hipérbola. Cuando c es igual a 0 obtenemos las rectas y igual a x y y igual a menos x. Así que esta es la superficie, esta superficie es la función de la que estamos hablando, de la cual estamos interesados en saber cómo son sus curvas de nivel. Y aquí hay una representación de esa misma función en 3D. Espero ayude a visualizar más claro de qué función se está tratando. En esta imagen podemos ver la misma función, solo que ahora la hemos intersectado con el plano z igual a 0. Espero que se pueda apreciar que se intersecta en esas dos líneas. Ahora en esta imagen hemos intersectado con el plano z igual a 1 y en este caso se intersecta en esas hipérbolas que se muestran en la figura.
Ok, ahora intersectamos con el plano z igual a -1. Y lo que podemos apreciar es que la intersección va a estar formada por esas hipérbolas. Y aquí están representadas sus curvas de nivel. Cuando c es igual a 0 es esta que está aquí en negro, son las rectas de las que hablábamos. Y por ejemplo, cuando c es igual a -1 son estas de aquí. Y cuando c es igual a -3 se forma esta otra hipérbola. Cuando c es igual a 1 tenemos este. Cuando c es igual a 3. Y así que tenemos las distintas hipérbolas. Y las funciones de tres o más variables. Al generalizar la definición de función de dos variables, podemos definir funciones de tres o más variables. Vamos a concentrarnos en el caso de tres variables. El caso de n variables es similar. Una función de tres variables es una regla de correspondencia que asigna a cada tercia ordenada de números reales x, y, z de un subconjunto del espacio tridimensional uno y solo un número w en el conjunto de números reales R. Como ejemplo de función de tres variables, podemos pensar en el volumen de una caja rectangular que depende de la medida de cada uno de sus lados. Así, el volumen depende de x, y, z, largo, ancho y profundo, y pues es el producto de estos, la manera en la que calculamos el volumen de una caja rectangular. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos esta función, que es un ejemplo de una función de tres variables. Su dominio van a ser todos los puntos que hagan que el denominador sea distinto de cero. En particular, para que el denominador sea distinto de cero, pues se tiene que cumplir que esta condición, que x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sea distinto de 4. Pero, ¿esto qué quiere decir? El dominio de f es todo el espacio de tres dimensiones, excepto los puntos de la superficie de una esfera de radio 2 centrada en el origen. Porque esta, si pensáramos aquí en el signo de igual, x cuadrado más y cuadrada más z cuadrada igual a 4, es una esfera de radio 2 con centro en el origen, y esos son los puntos en los cuales no podemos evaluar esta función. Esos son los puntos que están fuera del dominio de esta función. Puesto que para graficar necesitaríamos 4 dimensiones, no es posible trazar la gráfica de una función de tres variables. Lo que sí podemos hacer para una función de tres variables es encontrar la superficie de nivel. Para una función de tres variables, w igual a f de x, y, z, las superficies definidas por c igual a f de x, y, z para los valores apropiados de c se llaman superficies de nivel. Como ejemplo, las superficies de nivel de esta función son planos definidos por c igual a 2x menos 3y más 4z. Un ejemplo más. Para c distinto de 0, las superficies de nivel de esta función están dadas por la familia de paraboloides que está aquí descrita. Así que tendríamos, espero se alcance a apreciar, estos paraboloides representan las superficies de nivel para distintos valores de c. Lo que se muestra en estas imágenes es una visualización en 3D de las mismas superficies de nivel. Espero quede un poco más claro viéndolo de esta forma. Y bueno, hasta aquí este tema. Espero les ayude. Aquí están los ejercicios. Recuerden que para encontrar el dominio de las funciones deben de seguir básicamente las mismas ideas que se siguen para funciones de una variable. Si tienen una división, deberán verificar que el denominador no se anule. Si tienen una raíz, que la raíz en particular, si es una raíz cuadrada, deberán verificar que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual a 0. Hasta aquí llegamos. Si tienen dudas, por favor háganmelas llegar y continuamos la próxima. Hasta luego.